Bueno, pues, ay, caramba. Entre que grito un montón, tengo el micrófono muy cerca. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Les damos la bienvenida al Museo Histórico Sarmiento y a esta presentación del libro del historiador Pablo Palermo. Lo voy a presentar primero a él entonces. Pablo nació en Buenos Aires en el año 1967. Se recibió de contador público en la UBA en el año 1992 y colabora en las revistas de Todo es Historia, en la revista del Mar y en el diario La Nación. Ha publicado varios libros como Esteban Echeverría, La historia de un romántico argentino, Cornelio Saavedra, El hombre de Mayo, Sarmiento en el estado de Buenos Aires, Los viajes de la vejez de Sarmiento, La vida y tiempo de Mariano Moreno, Historia de la Contaduría General de la Nación, en colaboración con Vicente López, una biografía del autor del himno nacional argentino, y Vicente Fidel López, una biografía, el libro que hoy vamos a presentar aquí. Es miembro del Instituto Sarmiento de Sociología e Historia, que aquí tenemos a sus miembros de la comisión directiva, la Asociación Sarmientina, suena raro, ¿no? La Asociación Sarmientina, de quien, bueno, Pablo es, igual que Carlota, son parte de la comisión directiva, la institución Mitre y el Instituto Nacional Belgraniano. Bueno, este libro que ha escrito Pablo Palermo cuenta la historia de este hombre, ¿no? Vicente Fidel López, que como muchos hombres destacados del siglo XIX, tuvo esa particularidad polifacética, ¿no? Digo, fue capaz de estudiar filosofía, así como cosas tan opuestas como economía, pero por otro lado también escribió muchísimos libros y ocupó cargos públicos, por supuesto. Estos cargos como por ejemplo senador, diputado, rector de la Universidad de Buenos Aires, presidente del Banco Provincia, etc., ¿no? Y como nos dice Pablo Palermo, tal vez lo que más conocemos de Vicente Fidel López, primero y principal su padre, ¿no?, que crea el himno argentino, pero por otro lado lo que más se difundió, o por lo menos lo que conoce la gente que no ha estudiado tanto historia, es esta rivalidad y esta discusión que tuvo con Mitre respecto de cuál es la visión de la historia de cada uno de ellos, ¿no? Alperindongui en su momento ha dicho que Mitre, por ejemplo, ha sido el padre fundador de la historiografía argentina, porque, bueno, ha tenido una visión mucho más, digamos, lejana, ¿no? y aséptica, de alguna manera, con todo lo que eso implica, mientras que Vicente Fidel López fue una persona que se basó en testimonios del patriciado porteño para configurar su relato histórico, y eso ha hecho que ellos se enfrentaran incluso en publicaciones periódicas. Hay justamente un artículo de Pablo en La Nación que habla sobre esta disputa entre ellos. Incluso cuenta, ¿no?, que Vicente Fidel López en uno de sus libros habla sobre el trato que Mitre le dio a la defensa y a la reconquista y a la defensa de Buenos Aires, y dice, lo voy a citar porque es muy interesante: trabaja con bastante descuido y con tal falta de atención que asombra. Bueno, imagínense cómo iban las peleas, ¿no? Este simplemente es un pequeño extracto de las discusiones que empiezan mucho antes. A diferencia de Mitre, con Sarmiento, quien lleva el nombre de esta institución, trabó una profunda amistad, que también, por supuesto, Pablo lo cuenta en este libro, que empieza allí en ese exilio en Chile. La verdad que lo interesante del libro de Pablo, lo que podemos ver allí es, cuando uno empieza a leer, ¿no?, con esa descripción minuciosa, de paso les cuento que los tenemos allí atrás a los libros por si luego quieren pasar a verlos, esa descripción tan minuciosa lo que hace que nosotros, cuando vamos leyendo, mentalmente construyamos, ¿no?, esta atmósfera de esos personajes. Digo Vicente Fidel López, digo su padre, digo sus amigos, digo las situaciones, ¿no?, que vivía tanto políticamente como incluso en su infancia.
relatos como qué sucede en su niñez durante su estudio en filosofía, ¿no? Estas maldades que hacían él y sus compañeros al cura, no tengo el nombre, no lo recuerdo ahora, pero que rayaban con la tropelía, pero bueno, a un nivel bastante alto por momentos, pero bueno, de esas pequeñeces como cotidianas, quiero decir, como cosas tan trascendentales como cuando ha sido, bueno, diputado, rector, etc. Entonces digo, la pesquisa de Pablo es una pesquisa absolutamente profunda, que se nota el trabajo dedicado de archivo y la lectura a conciencia y erudita que le han permitido llevar adelante la escritura de este hermoso libro. Y lo interesante es que formen parte de la biblioteca de esta institución, ¿no? Porque no solamente para quienes hacen historiografía hoy, sino para quienes en un futuro trabajen sobre los libros de historiografía y entiendan o intenten indagar cómo eran los relatos históricos, por supuesto, a comienzos del siglo XXI. Así que celebro que esta bibliografía sea parte del museo, celebro que Pablo nos acompañe hoy aquí, pueda presentar este libro y bueno, les doy las gracias a ustedes por estar para escucharlo y a Pablo le doy una bienvenida enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por estas palabras, por permitirme en el Museo Histórico Sarmiento presentar esta biografía de Vicente Fidel López. Un agradecimiento muy especial a mis amigos, Ezequiel, Carlota, Roberto, Raquel, Mirta, Héctor, que se hacen presentes y siempre me acompañan. Muchísimas gracias a todos. Yo digo en el prólogo del libro que lo escribí a sugerencia de un gran amigo, el doctor Miguel Ángel de Marco, cuando terminé de escribir mi biografía de Vicente López y Planes, que la presenté en Florida, provincia de Buenos Aires. El doctor de Marco me dijo, ¿por qué no escribe la vida de Vicente Fidel López? Su debate sobre el proteccionismo. Y yo lo medité, lo pensé, y al poco tiempo comencé a investigar la vida de Vicente Fidel López, el único hijo de Vicente López y Planes, del autor del himno nacional argentino. Vicente Fidel nació en Buenos Aires en 1815 y murió en Buenos Aires en 1903, o sea que era contemporáneo de Sarmiento, se llevaban apenas 4 años. Y lo interesante de este libro es que, por decirlo así, me di el gusto de investigar en el Archivo General de la Nación la enorme documentación inédita que nuestro archivo posee. La colección Los López es interminable, es inagotable. López padre, López hijo, Vicente Fidel, y Lucio López, el hijo de Vicente Fidel, autor de la novela Gran Aldea, que murió, sabemos, en un trágico duelo a pistola con el coronel Sarmiento en 1894. Ricardo Piccirilli dice que los López forman parte de una dinastía intelectual. López padre, López hijo y López nieto. El Archivo General de la Nación es riquísimo, yo exploré un porcentaje pequeño, muy mínimo, y también tengo la dicha de gozar de la amistad de la tataranieta de Vicente López y Planes, la señora Elisa López de Bullrich, que me ha facilitado documentación inédita, tanto de López y Planes como de Vicente Fidel, en esas cartas de época rigurosamente enlutadas después de la muerte de Lucio, que me permitieron complementar y escribir capítulos que, si no hubiese tenido la documentación que generosamente me facilitó Elisa, no los hubiese podido escribir, porque hay determinados momentos, determinados años en la vida de Vicente Fidel, él estuvo exiliado mucho tiempo en Montevideo, que él se dedica a la actividad privada, enseña en la Universidad de la República en Montevideo, y la documentación merma, baja muchísimo, o sea que hay espacios, hay años en la vida de Vicente Fidel que no se pueden reconstruir con la documentación que nos brinda el Archivo General de la Nación, que eran las épocas o los años en los cuales Vicente Fidel no tuvo una actividad pública como había tenido en Buenos Aires y como tendrá después en Buenos Aires a partir de la caída de Rosas. Vicente Fidel vivió 88 años
que es la edad que tiene mi padre, y 30 años los pasó en el exilio. Córdoba, Chile, Montevideo, como enemigo de Rosas, es decir, un tercio de su vida lo pasó fuera de su patria. Él era muy disgustado ya en la madurez de su vida por culpa de Rosas, y después por culpa de los unitarios, y por culpa de Urquiza. Me vi privado de mi patria durante muchos años. Sin embargo, su obra es enorme, a diferencia de su padre, del doctor López y Planes, que no tiene obra. El doctor López y Planes solamente escribió un opúsculo, que es un poema, además del himno, por supuesto, y de publicaciones sueltas. Pero la obra poética, mejor dicho, la obra histórica y la obra novelística de Vicente Fidel es enorme. Especialmente se lo juzga, hablábamos recién con Ezequiel de su obra Historia de la República Argentina, en 10 tomos, publicada por Carlos Casavalle en 1883, que es una obra de enorme consulta, y es una obra que, como también le decía Ezequiel recién, es una obra que en cada tomo tiene un apéndice documental, para aquellos que dicen que Vicente Fidel no utilizaba documentos para escribir su historia. Sí, no con la rigurosidad de Bartolomé Mitre, pero sí utilizaba documentos para escribir su historia, además de la tradición familiar, de la tradición que le brindaba el doctor López y Planes. Vicente Fidel escribía con documentos, no con la rigurosidad de Mitre, pero sí se ocupaba de sumar a esa tradición familiar documentos históricos. Eso lo prueban los apéndices documentales de los tomos de Carlos Casavalle. Después, como novelista, La novia del hereje, El capitán Vargas, algunas novelas, El último de los Pizarro, que son novelas que no fueron editadas, que quedaron en los cajones o editadas parcialmente, pero se ve que en Vicente Fidel el fuerte era la historia, pero también la novela historiada, o la historia novelada, porque él también decía que una buena novela también era historia. Expresión que Bartolomé Mitre lo hubiera sacado corriendo, porque para Mitre la novela era un carril y la historia otra. No, Vicente Fidel decía que con una buena novela también se podían causar y saber y aprender historia. Lo dice en su crónica novelada de la Revolución de Mayo, la Semana de Mayo también. De manera tal que tenemos en Vicente Fidel un autor muy prolífico, muy abundante, que podía escribir sobre historia argentina, podía desarrollar sistemas o proponer sistemas de desagües locales para el Río de la Plata, podía escribir sobre temas de los más diversos. Y ya que estamos en la casa de Sarmiento, donde se custodia su obra, sus libros, su archivo, yo quiero referirme a la relación que tuvieron Vicente Fidel y Sarmiento, porque siendo muy jóvenes, en 1843, Sarmiento y Vicente Fidel fundaron en Santiago de Chile un colegio secundario conocido como Liceo, que fue un fracaso económico, lo cuenta bien Ricardo Pichirini en su libro Los López. Fue un fracaso económico, trabajaban a pérdida, se pidió a los alumnos que adelantaran la matrícula, inclusive siempre generoso Vicente López y Planes le giraba a su hijo dinero, siempre le giraba plata, pero fue un fracaso económico este liceo. Y terminaron esa relación tan afectuosa que mantenían Sarmiento y Vicente Fidel en épocas del liceo, después se fue desfigurando hasta, creo yo, una evidente enemistad. En una carta que Vicente Fidel le escribe a su padre, le dice: Sarmiento no es mi amigo, es mi hermano. Una carta de 1843, cuando se funda el liceo. Años después, la figura de Urquiza abre aguas, los que están a favor de Urquiza y los que están en contra de Urquiza. Y ahí se torna una enemistad que dura por años. Aquellos que apoyan a Urquiza, Vicente López y Planes, Vicente Fidel, Juan María Gutiérrez, y aquellos acérrimos enemigos de Urquiza, Sarmiento, Bartolomé Mitre, Dalmacio Vélez Arfield. En esa división tajante sobreviene la separación del Estado de Buenos Aires. Sarmiento forma parte del Estado de Buenos Aires, Vélez Arfield también. Sobreviene la batalla de Cepeda en 1859, el pacto de San José de Flores que une a Buenos Aires con el país. Buenos Aires acepta la Constitución del 53 y se une al país después de Cepeda, pero en 1860 está la famosa Convención Constituyente Provincial,
que integran Mitre, Sarmiento, entre otros, que integra en las primeras sesiones Vicente Fidel, después se enoja y se va. Y en la sesión, en la sede de la Convención Constituyente, después de que se desarrolla la primera o segunda sesión, Sarmiento le escribe a su gran amigo Pepe Pose, cuyo epistolario fue editado por este museo: vi en la convención a Vicente Fidel y no lo saludé, ya no somos amigos. Es decir, esa hermandad de los primeros años se transformó años después en una enemistad que mantuvieron toda la vida. La relación con Bartolomé Mitre, bueno, con Altibajo se mantenía respecto de Vicente Fidel, la relación con Carlos Pellegrini también, inclusive con Paul Grusac, con el cual Vicente Fidel tuvo una agria disputa por las memorias, que según Vicente Fidel, Grusac las publicó sin su consentimiento. Pero con Sarmiento la relación no fue para atrás, no fue para adelante. Inclusive cuando se produce la célebre exposición industrial, siendo Sarmiento presidente, hay un artículo irónico que escribe Vicente Fidel donde dice: don Faustino no desarrolla nuestra industria. Don Faustino coloca en el desierto cordobés 2 o 3 máquinas, pero eso no es un impulso industrial, no hay un desarrollo de la industria. De manera que ahí tenemos a otro punto que nos demuestra la enemistad, que siguieron y que mantuvieron de por vida Sarmiento y Vicente Fidel. Cuento esto porque estamos en la casa de nuestro prócer. Otra cosa muy importante que yo pude reconstruir gracias a la documentación que me brindó Elisa, la bisnieta de Vicente Fidel, es aquellos meses tristísimos en que Vicente Fidel pasa en Río Cuarto, provincia de Córdoba, en la estancia El Durazno, después de la muerte de su hijo Lucio. Yo pensé que Vicente Fidel había estado una sola vez en Córdoba, en 1838, cuando emprende el exilio, perseguido por Rosas, que se exilian en esos años Gutiérrez, Echeverría, Marcos Sastre, los Varela ya estaban en Montevideo desde hacía 10 años atrás. Pero gracias a esa documentación que me brindó Elisa, como dije hace unos instantes, de luto riguroso, supe que entre enero y abril de 1895, Vicente Fidel estuvo en Río Cuarto. Y allí las cartas son muy amargas. Le escribe a su hijo Alberto López. Le escribe la amargura que significaba para él estar en ese lugar donde ya no le interesa la historia, no le interesa leer, recordando siempre a su hijo muerto, recordando las circunstancias en que murió. Y ese fue un capítulo que pude reconstruir, o parte de un capítulo que pude reconstruir gracias a la documentación que me brindó Elisa, que no está en el Archivo General de la Nación. En el desarrollo de este libro, yo lo que pretendí, al igual que en el libro de Vicente López y Planes, es que sea un libro documentado con documentos provenientes del Archivo General de la Nación. Esto es muy importante. Para mí fue un desafío no escribir libros en base a libros ya escritos, sino ir a documentación inédita. Y repito, utilicé un porcentaje mínimo, porque el archivo de los López es riquísimo, es enorme, que está en el custodio del Archivo General de la Nación. Y gracias a esa documentación pude reconstruir primero la vida de López y Planes y segundo la vida de Vicente Fidel López, que siempre fue tratada pero de manera parcial, de manera irregular. Ricardo Pichivil escribió Los López, una dinastía intelectual donde habla de los 3 López, pero no en el deseo que siempre yo tuve de escribir una biografía del padre y del hijo, documentada, larga, desarrollada. Yo durante mucho tiempo pensé, Vicente López y Planes vivió 72 años, pero no sabíamos nada de él, solamente escribió el himno, y me lo imaginé como un señor que solamente escribió el himno. Y después, bueno, supe las funciones que tuvo políticas. Hay una gran diferencia entre López y Planes y Vicente Fidel. Vicente Fidel era un hombre de la política, era un literato, era un historiador, pero un hombre que se ocupaba de la política, le interesaba la política y tenía ambiciones políticas. Inclusive en la Revolución de 1890 se lo pensó como posible presidente de la República después de que los cívicos dieran el golpe, que hubo una gran enemistad con Leandro Alem, que tampoco se pudieron recuperar de esa enemistad. Y López padre
nunca tuvo intereses políticos, nunca le gustó la política. Siempre que lo nombraban en un cargo legislativo o judicial, al poco tiempo renunciaba. Vicente López tuvo dos grandes anhelos, dos grandes vocaciones: la poesía, la literatura y la justicia, la jurisprudencia. Le interesaba ser juez, le interesaba ejercer el empleo de abogado, pero cuando lo nombraban para algún cargo legislativo o ejecutivo, a los pocos meses renunciaba. Inclusive cuando Rosa lo nombró ministro, inmediatamente renunciaba, no se sentía cómodo. Vicente López quería estar en su casa de la calle de Representantes, hoy Perú, escribiendo con su familia, con su esposa Lucía, con sus hijos, con su hijo, su único hijo, con sus nietos, con sus afectos, pero no le interesaban los cargos políticos. A diferencia de Vicente Fidel, sí, que fue senador provincial, fue diputado durante varios periodos, fue rector de la Universidad de Buenos Aires, fue presidente del Banco Provincia y fue uno de los fundadores con Mitre del Instituto Libre de Segunda Enseñanza, el ILSE, que hoy está frente a los tribunales, allá por 1892. Vicente Fidel tuvo también una importancia muy grande siendo ministro de Hacienda de Carlos Pellegrini. Es el hombre que saca a la Argentina de esa crisis terrible de 1890, con la creación del Banco Nación, con la creación de impuestos internos, los alcoholes, por ejemplo, con la creación de la caja de conversión y con fortalecer la moneda que emitía el Banco Provincia. En esa época el Banco Provincia era la moneda nacional, la moneda fuerte. De manera que Vicente Fidel también tuvo una importancia muy grande como ministro de Hacienda, se lo recuerda. Carlos Pellegrini, ese piloto de tormentas, asume la presidencia con la caída de Juárez Selman después de la Revolución del 90 y le dice a Vicente Fidel: deje por unos años, deje por un tiempo su biblioteca de literato, acepte el Ministerio de Hacienda. Y Vicente Fidel acepta el Ministerio de Hacienda. Y recordemos que la edad de Carlos Pellegrini es la edad de su hijo Lucio, son de 1846. Y acepta la cartera de Hacienda y siendo ministro de Hacienda, que está un año y pico, saca la República, negocia los préstamos con la Baring Brothers, pero Vicente Fidel, además de su carácter muy tosudo, muy malo que tenía, a diferencia de su padre que era angélico, Vicente Fidel padecía el mismo estigma de Sarmiento. Los dos habían quedado sordos, completamente o casi sordos. Por eso ya no aceptó seguir en el Ministerio de Hacienda y ya después se fue aislando, siendo, además de la muerte de Lucio, se fue aislando de los demás, se fue aislando de sus familias, no salía de su casa, de la calle Callao, recibía muy poca gente, comía cuando quería, no salía del cuarto, recibía a íntimos amigos. Estoy hablando de Vicente Fidel anciano. Recibía a Cristóbalo del Valle, recibía a Pedro Arata, que lo llamaba mi maestro, y cada tanto recibía a Bartolomé Mitre, que había sido su rival, como bien dijo Virginia, en las letras y en la historia, porque Vicente Fidel tenía un riguroso método de escritura histórica que era el documento. Mitre decía: no hay que leer documentos, hay que leerlos todos. Para escribir algunos documentos hay que leer con todos los documentos. Y Vicente López hablaba de la tradición que le dejaba su padre, de la tradición. Hay una anécdota muy cierta que recoge Pichilili, que está en el manual de enseñanza secundaria de López, donde Vicente Fidel López dice que el general Urquiza nació en Buenos Aires. Lo quería matar, todos sabemos que Urquiza era entrerriano. Pero Vicente Fidel dijo: no, nació en Buenos Aires porque yo escuché que había nacido en Buenos Aires. Es uno de los digamos, de las anécdotas más jugosas y más graves que Pichilili presenta al juzgar a Vicente Fidel López como historiador. Es una vida muy rica, muy amplia. Su padre vivió 72 años, él vivió 88, como dijimos recién. Escribió hasta sus últimos años. No salió de la Argentina, a diferencia de su nieto Lucio, que recorrió Europa y escribió un diario de viaje muy interesante. Es decir,
Vicente Fidel estuvo en Chile, estuvo en Uruguay, pero no tuvo el deseo, ni él ni su padre, de conocer Europa. Quizá en Buenos Aires encontraron todo, en las bibliotecas de Buenos Aires, en los archivos, con su gente, quizá encontraron todos para no tener la necesidad, como su hijo, como Lucio, o como el mismo Sarmiento, que emprendió un viaje larguísimo, siendo joven, por Europa y Estados Unidos, no tuvo necesidad de salir de su patria, o no tuvo la necesidad de salir de la Argentina, de su país. Yo, en este libro que he escrito, he procurado ser riguroso, no ser aburrido, pero tiene el peso de la documentación histórica, de la documentación histórica que conseguí en el Archivo General de la Nación, que me brindó la señora Elisa, de manera tal que, para finalizar, no tengo más que agradecerles a mis amigos, a Virginia, este espacio, agradecerles mucho y, bueno, la presencia que siempre me acompaña en todos mis eventos. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Pues. Bueno, esta relación que lo une a Sarmiento, Cándido por momentos y al final, ¿no? Ese distanciamiento tan fuerte, vos hablabas de similitudes muy importantes, ¿no? El carácter en principio, Sí. pero algo muy triste, la muerte de su hijo. La muerte. Esa muerte de sus hijos, ¿no tuvo un indicio de acercamiento? No, bueno, la sordera también, ¿no? Pero digo, esa muerte de ambos hijos en momentos similares también, ¿no tuvo algo? Mirá, Virginia, de parte de Vicente Fidel no he visto ningún tipo de condolencia hacia la época de que murió Dominguito. De Lucio no, porque Sarmiento ya había muerto. Sarmiento murió en el 88 y Lucio en el 94. Pero no he encontrado ningún tipo de acercamiento a ese Sarmiento cuando muere su hijo. No, que otras personas a lo mejor sí lo han hasta enemigos. Sí, por eso. Y no. Algo que me olvidé de decir, que también Vicente Fidel fue un hombre interesado en la educación y la cultura. Fue rector de la UBA, fue profesor de economía política en la UBA, fue profesor de economía política en la Universidad de la República en Uruguay, escribió un pequeño librito, fue uno de los fundadores del Instituto Libre de Segunda Enseñanza, sucede el doctor Gutiérrez en la Universidad de Buenos Aires. Hubo esa similitud en el gusto por la... Bueno, incluso, como dijiste vos, el mismo proyecto educativo que llevaron adelante y no... Sí. Inclusive la idea que tenía Sarmiento, que tenía Vicente Fidel, de impulsar el proteccionismo económico, de proteger las industrias nacionales. Por eso critica tanto a Sarmiento de una manera irónica. No, creo que en la revista del Río de la Plata o en la revista de Buenos Aires, donde dice Don Faustino no desarrolla la industria. En un desierto, que es Córdoba, planta algunas maquinarias, pero lo dice, entiendo yo, con mucha bronca, con mucho enojo. No se reconciliaron nunca. Inclusive, más adelante Sarmiento dirá, cuando Vicente Fidel fue ministro de su papá, de Vicente López, cuando Vicente López es gobernador de Buenos Aires tras la caída de Rosas, y fue interino, ministro también del Libertador Urquiza, Sarmiento le va a decir, creo que a Pepe Pose o a otro amigo, le va a decir, Vicente López fue ministro, ni siquiera tuvo un rato para conversar conmigo, no me dijo nada, que siempre ese reproche que tenía Sarmiento, fue ministro, no recuerdo a quién le escribió una carta, no me llamó, no me dijo nunca que había sido ministro, y después cuando el fracaso del liceo, Sarmiento da a entender de que mientras Vicente paseaba, Sarmiento tuvo que arremangarse y solventar los gastos del colegio. Pero hubo una relación yo creo que enemistad. Borges decía que el silencio es una forma de ser enemigo cuando vos no mencionas a alguien. De manera que, bueno, pero quería recordar la relación que tuvieron porque estamos en la casa del prócer. Gracias. A vos, Carlota. Una pregunta y un comentario, ¿no? Escuché que Vicente Fidel López en el año 1838 estaría en Córdoba, el camino a Chile,
O sea que él se fue a Chile por tierra, no fue a Chile dando la vuelta. Exactamente. Pablo, ¿podrás repetir la pregunta a Carlota? Porque en el fondo no la escucharon. Sí, la pregunta es... Pero me falta. Ah, sí. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Sí, mejor. Ahí va, ¿podés empezar de nuevo? Bueno, primero, una excelente exposición, enriquecedora, un encuentro con tantos momentos de la historia nuestra, que luminoso y fundamentado. Excelente, Pablo, mis felicitaciones, ¿no? Un punto que quisiera saber. Comenta que viajó a Chile en 1838. Sarmiento viajó a Chile por segunda vez, ¿no? En noviembre de 1840, ¿no? Cuando conocemos todos los acontecimientos que sucedieron para que Sarmiento tuviera que irse, ¿no? Quiere decir que López llegó por tierra, seguramente cruzando la cordillera de los Andes, antes que Sarmiento se fue, porque Sarmiento entre el 36 y el 40, bueno, estuvo en San Juan con el colegio Santa Rosa de Lima, con el Sonda y con aquella generación del 37 San Juan. Entonces, Vicente López estaba en Chile cuando Sarmiento llega por segunda vez, pienso, por lo que usted acaba de afirmar que en el 38 estaba en Córdoba y posiblemente formó parte de la Comisión Argentina, de esa comisión que, por ejemplo, apoyó el salvamento de la cordillera, ¿no? Que está reflejada en el retrato de Franklin Robinson, ¿no? Entonces, es así, uno llegó antes que el otro. Exactamente. Otro comentario. Cuando mencionó a Vicente López y Planes, que no tenía una vocación por la política, y es cierto, cuando se celebró el Congreso 1824-27, que fue el último intento que hizo nuestro país para organizarse, para darse una constitución donde hubieron personajes brillantes como, bueno, desde Laprida, Agüero y Paso, etc. Cuando Rivadavia renuncia, bueno, ¿quién es elegido presidente, no? Vicente López y Planes, pero también estuvo un poco tiempo, digamos, estuvo un par de meses y ya en agosto renuncia, se disuelve el Congreso y aquellos diputados que llegaron con tanta esperanza tuvieron la desilusión del fracaso, ¿no? Y un pequeño comentario cuando se habla de Mitre y de Vicente López. La obra de Vicente López, al menos yo la he consultado con mucha frecuencia para todo el tema de Mitre, ¿no? Pero es tan valioso desde el punto de vista teórico-metodológico de la historia, la fuente oral como la fuente escrita. Y de alguna manera pensé en Heródoto y pensé en Tucídides, porque siempre se ha dicho que Tucídides fue el padre de la historia científica, con su guerra del Peloponeso, ¿no? Pero también Heródoto, con sus 9 libros de la historia, ¿no es cierto? También él hace un aporte a la historia cultural, a la historia con color, de toda la antigüedad. Entonces, bueno, las dos fuentes son necesarias, los dos historiadores necesitamos que los consultemos porque no se oponen, se integran y nos ayudan en nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Carlota. Lo que dice usted es muy cierto. Y recuerdo que uno de los capítulos del libro Viajes, Sarmiento se lo dedica a Vicente Fidel López. No recuerdo cuál capítulo. Eran muy amigos, se respetaban mucho. De manera tal que después, bueno, la figura de Urquiza dividió aguas, la vida, pero estuvo un tiempo en Córdoba, Vicente Fidel, donde redacta el diario El Estandarte Nacional, cuando hay una revolución interna que derroca al gobernador rosista, y después parte para Chile, y después parte para
Montevideo, donde queda hasta la caída de Rosas, y después vuelve hasta 1870. Vivió 15 años de su vida en Montevideo, donde tenía un bufete muy reconocido, Vicente Fidel, que inclusive su padre le decía, no te metas en política, no ejerzas el periodismo, porque el periodismo es la política. Acordate que pertenece a tu padre y a tu madre, yo puedo hablar para que regreses acá, fue un desliz lo que te pasó, porque Vicente Fidel era un salvaje unitario y su padre era un juez de la Federación y después fue el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Era un hombre respetado por Rosa, fue legislador y todo. O sea, era un hombre del rosismo, era un hombre de la divisa Punzó, y su hijo era un unitario cuya vida peligraba. Hay meses en los cuales Vicente López no sabe nada de su padre, donde hasta lo da por muerto. En esa época que la correspondencia demoraba meses. Pero la relación es muy interesante, lo que construyen Vicente Fidel y Sarmiento con el liceo, los sueños que tienen, las materias que cada uno va a dar, la orientación que le pensaba dar Vicente Fidel, que le pensaba dar Sarmiento, después la enemistad, al punto, bueno, de 15 años después en la Convención Constituyente, no lo saludé a Vicente Fidel, ya no somos, y se lo dice Sarmiento a su amigo Pepe Pozo, que eran tan amigos que Pozo le decía señor pelado a Sarmiento, y lo tuteaba, lo dice la correspondencia. De manera que, bueno, la figura de Urquiza, y después ellos, las ambiciones, por supuesto, pero sí, además de la sordera que compartían, el afán por la educación, el amor por esta patria, la pérdida de los hijos, exactamente, la pérdida de un hijo que fue terrible, y también Vicente Fidel perdió a dos nenas siendo chiquitas, perdió a dos hijitas, una Cecilia y la otra Carmen, que murieron siendo criaturas, pero el hijo mayor, al morir en los 43, un genio de la literatura, al morir por defender su honor, cuando fue interventor de Buenos Aires con el coronel Sarmiento, pariente de nuestro querido amigo Lalo, lo mató, la muerte de un hijo. Bueno, esos dos próceres tuvieron esa cruz, como la tuvo Mitre también, bueno, que también perdió un hijo. De manera que... Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Pablo, muchísimas gracias. gracias. Virginia. Muchas gracias.